Sección 9.8. Las culturas juveniles y el primer anuncio. Los jóvenes constituyen el emergente más visible y permeable de la configuración cultural actual. La Iglesia en la actualidad vuelve a poner en ellos su atención pastoral. En la Iglesia latinoamericana, desde la Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de Puebla, se ha tenido una especial atención en la opción por los jóvenes, aunque ciertamente no siempre hemos sabido construir puentes de comunicación, ya que son ellos los que nos enseñan a interpretar los nuevos paradigmas de la multiculturalidad. Allí se manifiestan muchas culturas juveniles, muy diferentes unas de otras y con diversos espacios de visibilidad. Nuestras comunidades, parroquias, escuelas, movimientos, etc., son núcleos de convocatoria de jóvenes con características culturales y sociales diferentes. Los procesos de evangelización deben responder a sus necesidades reales en la pastoral de la infancia, la pastoral juvenil, la pastoral vocacional, la pastoral educativa, la pastoral universitaria, la pastoral misionera, las acciones y los proyectos solidarios, etc. No solo tenemos que poner la atención en los jóvenes que tienen pertenencia con la Iglesia, sino en aquella inmensa mayoría que no la tiene. Ellos deben ser la prioridad misionera de las comunidades. Dentro de los jóvenes que tienen alguna referencialidad a la Iglesia, podemos contar a aquellos que forman parte de nuestras escuelas creyentes. Muchos de esos jóvenes no siempre identifican su comunidad educativa como un espacio de pertenencia eclesial, un ámbito privilegiado para la interacción y la coeducación con otros jóvenes. Ellos se sienten, en la mayoría de los casos, agentes pasivos, ya que a la escuela solo van a recibir la educación. No se ven a sí mismos como protagonistas del proceso educativo y de su propia identidad eclesial. No se los ha sabido potenciar pastoralmente desde el liderazgo y el trabajo en equipo con sus pares. Para ellos la escuela creyente no siempre es la iglesia, aunque sea una escuela confesional, y la pastoral, más que estar asociada a su vida, inquietudes e intereses, está ligada al hecho religioso de la catequesis áulica o de ciertos momentos celebrativos. Muchos alumnos al salir de la escuela creyente no tienen vínculo con la fe o con la iglesia. Tampoco se descubre a la escuela creyente en su aporte para una ciudadanía de participación que redefina el vínculo entre juventud, política y sociedad por un lado y la creación de líderes en las áreas sociales y pastorales por el otro. Hay jóvenes impactados por la figura de Jesús, aunque no sienten la misma atracción por la Iglesia, la cual visibilizan como una institución muy tradicional, conservadora, poco actualizada, poco humana y solo interesada en el deber ser. En general, los jóvenes aprecian la cercanía cordial, el ambiente de comunidad, la coherencia de vida y la autenticidad, el ser escuchados y respetados tal cual son, el hablar de su historia personal y de sus problemas, expresar lo que están viviendo, construir relaciones auténticas y de confianza, tener sentido de pertenencia, que se respete su libertad, sus opciones y sus tiempos, estar disponibles para el servicio, el acompañamiento personal, confraternizar con otros jóvenes, saber que no están solos con sus búsquedas e ideales, el seguimiento de Jesús presentado de un modo abierto, encarnado, no moralista, comprometido con la realidad, el compartir la experiencia personal y el camino de fe con otros, la formación desde lo experiencial, los contenidos doctrinales transmitidos vivencialmente, los espacios de oración y encuentro con la palabra, asumiendo la dimensión afectiva, simbólica y gestual de la espiritualidad, etc. Los jóvenes saben que son ellos quienes principalmente tienen que evangelizar desde sus propias vinculaciones y desde adentro de las mismas estructuras sociales y eclesiales a los otros jóvenes.
Hay que iniciar con los jóvenes dicho proceso, diseñar junto a ellos un proceso y un proyecto pastoral de formación permanente, con un itinerario completo que abarque la trayectoria evolutiva de la madurez humana y social, a partir del primer anuncio como iniciación y consecución de la fe, asumiendo toda la etapa de la juventud, desde la preadolescencia hasta la juventud madura o adulta, articulando y coordinando las diversas instancias en las que se convocan los jóvenes, teniendo ellos un rol protagónico en el liderazgo y en la participación y descentralizando las estructuras eclesiales tradicionales, resignificándolas y refuncionalizándolas en otros nuevos espacios juveniles. Creando nuevos ámbitos se podrá pensar en los ámbitos de referencia, de pertenencia, de contención y los servicios de acompañamiento. Estos espacios dinámicos y abiertos donde la vida pueda fluir, hay que concebirlos intra e intereclesiales y sociales para que los jóvenes sean protagonistas en su caminar con otros. Son ellos los que tienen que rejuvenecer la Iglesia hoy. Desean una iglesia abierta, transparente, coherente e inclusiva, con mayor compromiso con la justicia y que se ponga a la distancia del poder económico y político, que valore la diversidad y la tolerancia, con capacidad de adaptación sociocultural y apertura a la realidad, con mayor presencia en el mundo del deporte, del arte, de la diversión en espacios públicos y abiertos, en ámbitos de solidaridad y en las universidades, colaborando con el mundo del sufrimiento humano y participando en la prevención y en la rehabilitación de las adicciones, con una fuerte presencia en el mundo digital, cercana a la gente, con un lenguaje sencillo, capaz de acompañar, escuchar, dialogar y contener, con tiempo para los jóvenes, para anunciarles el mensaje de Jesús y su misericordia, etc. Ciertamente la pastoral juvenil debe ser asumida principalmente por los jóvenes. Para esto hay que formar líderes que animen los procesos pastorales específicos de los jóvenes y otros interlocutores acompañándolos en los procesos pastorales correspondientes. La distancia que se sienten entre los jóvenes y otros sectores se debe a que aún se piensa que la pastoral juvenil debe ser protagonizada pastoralmente por los adultos. Estos deben formar y acompañar los procesos. Los adultos deben aprender de los jóvenes y no solo los jóvenes aprender de los adultos. Es preciso ofrecer oportunidades de participación real a los jóvenes, asumiendo su destacado protagonismo para la toma de decisiones responsables y hacerse cargo de actividades en sus distintas etapas de realización, planificación, ejecución y evaluación. Muchas veces los jóvenes están prácticamente ausentes de los consejos pastorales parroquiales y zonales y de los espacios de gestión y toma de decisiones. Hay que generar el acompañamiento prolongado y constante de los adultos referentes, consagrados, laicos, matrimonios, jóvenes adultos, etc., para con los adolescentes y jóvenes, conteniendo y compartiendo la vida, las crisis y la fe. Crear espacios de contención, acompañamiento y formación para jóvenes coordinadores o animadores que trabajan con otros jóvenes en instituciones públicas o privadas o en ONG, etc. Superar la falta de formación de los jóvenes, formando líderes que participen activamente del mundo de la política y otros espacios de compromiso social, insertándose en las diversas culturas juveniles, atendiendo preferencialmente a los jóvenes excluidos y a sus diversas problemáticas. Sin sentido o apatía ante la vida, suicidios, drogadicción, falta de educación sexual afectiva, embarazos adolescentes, abusos, jóvenes sin trabajo, violencia y delincuencia, diversos tipos de trata, etc. Sección 9.9.
Empatía con la crisis de fe y las crisis de sentido existencial que tienen algunos jóvenes. Cuando los jóvenes cuestionan la fe, los adultos se sienten perplejos y en más de una ocasión no saben qué responder, sino además les resulta difícil situarse frente al planteo de los jóvenes cuando muchos han perdido la referencia a un sentido creyente de la vida. La cadena de transmisión de la fe, que generalmente en tiempos pasados lo hacía la familia, hoy también se ha interrumpido. Ya casi no existe el traspaso generacional del primer anuncio de la fe dentro de las tradiciones familiares. Algunos jóvenes han perdido no solo el sentido de la fe, sino también el de muchas otras realidades humanas. El vacío existencial acontece de muy variadas formas, eclipsando la fe, la vida espiritual, los valores y el sentido trascendente. Los adultos deben acompañar esos procesos sin actitudes defensivas y sin respuestas hechas. Tales cuestionamientos también sacuden a los adultos, porque en gran medida también ellos se encuentran cuestionados con sus propias crisis de vida, de sentido existencial y de fe. Los cuestionamientos de los jóvenes son ocasiones para algunos sinceramientos, incluso aquellas búsquedas que aún no tienen respuestas ni certezas y engendran dudas, inseguridades e incertidumbres. Los adultos viven en la misma sociedad que los jóvenes y además comparten con ellos muchas de sus preguntas e interpelaciones. Transitar junto a los jóvenes la búsqueda con sus dudas y sombras puede ser tan valioso como señalar el camino. Es preciso hacer juntos el camino. Es más existencial, testimonial y pedagógico. El adulto sabe que la fe no es algo adquirido, sino un sendero nunca concluido, una esperanza nueva, una promesa por transitar y un aprendizaje continuo. La pedagogía de la pregunta es, en estos casos, mucho mejor que la elaboración de una respuesta hecha. Transitar juntos la pregunta inicia el camino. Además, cada respuesta genera a su vez nuevos interrogantes que posibilitan otra consecución en el avance. La empatía con los jóvenes mediante sus temores, equivocaciones y desaciertos es mejor que respuestas teóricas que no requieren de un posicionamiento personal. Hay que compartir, aunque más no sea, la propia vulnerabilidad e incluso la falta de respuesta. El adulto no es el que tiene todo elaborado, sino el que no interrumpe su camino de crecimiento y madurez. La dirección de la vida es siempre hacia adelante para todos, jóvenes y adultos. Sección 9.10. Todos en la Iglesia necesitamos de los jóvenes. Tal como acontece en la vida y en la sociedad, también en la Iglesia se necesita siempre de los jóvenes. El primer anuncio y el testimonio del Evangelio tienen en ellos protagonistas privilegiados. El Papa Francisco les dice a los jóvenes: es importante que ustedes hablen, no se dejen callar. A nosotros nos toca ayudarlos a que sean coherentes con lo que dicen. Es un trabajo en el que los vamos a ayudar, pero si ustedes no hablan, ¿cómo los vamos a ayudar? Hablen con valentía y que digan lo que sienten. Ayudemos a que la Iglesia tenga un rostro joven. Nunca pienses que no tienes nada que aportar o que no le haces falta a nadie. Le haces falta a mucha gente. La Iglesia hoy necesita de ustedes que nos interpelen, necesita que ustedes saquen el carné de mayores de edad y tengan el coraje de decirnos: esto me gusta, este camino me parece que es el que hay que hacer, esto no va, esto no es un puente sino una muralla. Que nos digan lo que sienten y lo que piensan. Les pedimos que nos muevan el piso si estamos instalados. Hay muchas buenas ideas en los corazones y en las mentes de los jóvenes. Son inquietos, buscadores, idealistas. El problema lo tenemos los grandes, que cuando escuchamos esos ideales, esas inquietudes con cara de sabiondos, decimos:
Piensa así porque es joven, ya va a madurar, o peor, ya se va a corromper. Cuando los grandes pensamos eso, no les hagan caso. Pareciera que en este ya va a madurar, se escondiera aceptar la injusticia, creer que nada podemos hacer, que todo fue siempre así. ¿Para qué vamos a cambiar si siempre fue así? Si siempre se hizo así. Madurar es hacer crecer los sueños, no bajar la guardia, es llevar adelante los sueños juntos, confrontando mutuamente, discutiendo, siempre mirando hacia adelante, no vendiendo sus ilusiones. Hay que escuchar a los jóvenes, jóvenes católicos y no católicos, jóvenes cristianos y de otras religiones, y jóvenes que no saben si creen o no creen. Una vez uno me decía hace poco, yo no sé si hablar de la Santa Madre Iglesia o de la Santa Abuela Iglesia. La Iglesia debe tener rostro joven y ustedes tienen que dárnoslo. Un rostro joven es real, lleno de vida, no precisamente por maquillaje, con crema rejuvenecedora, sino porque desde su corazón se deja interpelar. Texto y video saludo del Papa a los jóvenes de Chile en el santuario de Maipú, 17 de enero de 2018. Sección 9.11 Sinodando caminos abiertos. Se han considerado algunas problemáticas pastorales muy importantes en relación a algunos interlocutores pastorales privilegiados para el primer anuncio, la mujer, la familia y los jóvenes. Ciertamente a nivel global la Iglesia también tiene abiertos muchos otros debates doctrinales y pastorales que impactan fuertemente. Muchos son aún problemáticas abiertas en las que no hay una respuesta definitiva. Estamos en el camino sinodal de las preguntas, del diálogo y del discernimiento. Algunas de esas problemáticas intraeclesiales ya se han señalado. La Eucaristía como pan para todos, otros modos de la celebración del sacramento de la reconciliación, asumiendo los recursos de las nuevas tecnologías de interacción humana, la recreación de la liturgia y su lenguaje, el celibato sacerdotal, los casos de pedofilia, de complicidad y de corrupción dentro de la Iglesia, el avance científico en la ayuda para la concepción humana, la condición homosexual y las diversas cuestiones de género, las cuestiones éticas en relación a las problemáticas sociales y laborales, la actitud ecológica para el cuidado saludable del mundo y de las personas, la renovación de la catequesis y sus métodos en consonancia con la realidad de las personas y de las familias de hoy, la falta de vocaciones consagradas, la misión compartida con los laicos, etc. El Papa Francisco ha señalado que debemos anunciar en especial ante algunos desafíos inéditos que involucran hoy a la humanidad, como el de la crisis ecológica, el desarrollo de las neurociencias o de las técnicas que pueden modificar al ser humano, las grandes desigualdades sociales, las migraciones de pueblos enteros y el relativismo teórico y práctico. Tampoco hay que olvidarse de temas como la renovación del pensamiento doctrinal en su lenguaje y en sus criterios, las formas de administración de la justicia intraeclesial, la renovación de la ética sexual, matrimonial y familiar, los modos de vida y las obras apostólicas de la vida consagrada y la vida religiosa, la inculturación contextuada de la liturgia en cada lugar, la persecución religiosa en la actualidad, la ética cívico-ciudadana, la movilidad urbana en la globalización, la corrupción estructural, la ética económico-financiera, las prácticas de economía popular, solidaria y sostenible, la ética de la gestión política, la promoción de la democracia directa y participativa que favorece la autodeterminación de los pueblos, la responsabilidad sociopolítica del creyente en la cultura, la generación de políticas públicas de inclusión y nuevos modos de economía, el pecado estructural de la corrupción, los derechos sociales de las minorías,
los debates técnicos científicos de la bioética y la genética, entre otras disciplinas, la confrontación civilizatoria entre el fundamentalismo político-religioso oriental y occidente, etc. Hay que pensar el primer anuncio desde todas estas realidades que preocupan a la cultura y a la Iglesia de hoy. No todo está cerrado y concluido en el camino de la fe. Existen muchas problemáticas que seguimos sinodando juntos. Tal es la manera de tener y encontrar respuestas en la Iglesia actual. Preguntas para el discernimiento. ¿En qué aspectos hay que revisar más creativamente el rol de la mujer en nuestras comunidades? ¿Cuáles son los caminos de inclusión que podemos tener en nuestras comunidades en relación a las nuevas configuraciones sociales de familias? ¿En qué necesitan los jóvenes una real y mayor participación dentro de nuestras comunidades para que puedan encontrarse con la persona de Jesús?